En el episodio anterior, tuvimos como invitados a docentes de la carrera de terapia física que actualmente brindan la formación educativa a través de plataformas virtuales. Nos comentaron sobre los retos y oportunidades que aparecen en medio de la pandemia del COVID-19. En esta ocasión, tenemos como invitados a estudiantes de la carrera de terapia física, quienes nos brindarán una perspectiva diferente sobre la educación a distancia y su experiencia con ella. Muy bien, hoy estamos reunidos con cuatro chicos estudiantes de fisioterapia. Muchas gracias por venir, chicos. Buenas noches. La primera pregunta para ustedes es, ¿cómo están llevando las clases actualmente? Hola, buenas noches. Eh, yo soy Flori Vilela, estudiante de octavo ciclo de la Universidad Privada del Norte de la carrera de terapia física. Y para responder tu pregunta, nosotros estamos llevando las clases de manera remota, es decir, virtual. Ujú. Buenas tardes. Mi nombre es Marjorie Cruz Rodríguez, estoy cursando el octavo ciclo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, de la misma forma que mi compañera, se están realizando las clases de manera virtual por la misma situación que ya conocemos. Buenas noches, mi nombre es Margarita Carranza, curso el séptimo ciclo en la Universidad Católica Sede Sapien. Ahora por la coyuntura nos hace ajustarnos a una realidad diferente y mi adaptación a ese nuevo sistema ha sido satisfactorio, el sistema de enseñanza remota. Considero que estos métodos interactivos y las herramientas utilizadas que están siendo usadas por los docentes están siendo bastante eficientes en el aprendizaje del universitario. Ok. Buenas noches, mi nombre es Estefano Olivera, soy estudiante de la carrera de Fisioterapia y Rehabilitación, estoy cursando el quinto año, entonces mi internado, pertenezco a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente no estamos llevando ningún tipo de clases por la coyuntura que está pasando, así que no tengo ninguna plataforma, ningún contacto con la universidad. Muy bien, bienvenidos chicos, gracias por participar de este episodio. Ahora ya escuchamos que la mayoría está recibiendo clases virtuales y lamentablemente Estefano, que está internado, no está pudiendo continuar con esta etapa de su formación. Vamos a dividir esta pregunta en las personas que están llevando clases virtuales para que nos digan cómo se sienten con esta metodología de enseñanza. Creo que Margarita ya nos comentó un poquito que lo está llevando bien, y Estefano, tal vez que nos comentes qué respuesta has podido tener de las autoridades, o en todo caso si es que se están trabajando en una segunda opción. ¿Sí? Bueno, de la forma en que se están llevando las clases para mi universidad, bueno, ha ido variando a lo largo del tiempo la sensación, ¿no? Porque al inicio la mayoría, y me incluyo, teníamos mucha confusión porque era algo nuevo, ¿no? Era una forma diferente en algunos casos porque mi universidad sí nos hace llevar algunos cursos virtuales, pero virtuales significa de que no tenemos como que las clases en vivo, ¿ya? Y van de otro sistema. Nosotros, bueno, nuestro sistema son un sistema de 16 semanas, en la cual la última semana es netamente evaluativa, pero cuando son virtuales, que son cursos tal vez más técnicos, eh, pues tienen otro método, ¿no? Que es más que nada para presentar trabajos o hacer exámenes virtuales, pero es más sencillo y es más fácil. En cambio ahora no, teníamos que adaptarnos a que nosotros llevamos las clases en nuestro horario normal, ¿no? Conectarte a esa hora, y pues al inicio era confuso porque los profesores también se tenían que adaptar. Ellos casi nunca habían hecho clases virtuales, entonces pues
las primeras semanas fueron caóticas, pero ya después ya nos hemos sentido más tranquilos, más empáticos, sabíamos ya cómo usar nuestra plataforma y pues el desarrollo ha sido mucho mejor. Hasta ahora satisfactorio. Bueno, en mi caso, considero que es un reto para los profesores y para nosotros, por la misma modalidad que se está trabajando, y se han manifestado incomodidades por el mismo hecho de que pasamos varias horas sentados, ya sea por las clases, realizar trabajos y los exámenes virtuales. Y bueno, de eso también va a generar ciertos sentimientos, emociones que pueden contribuir en su estado de ánimo. Puede ser la ansiedad, tal vez alguna frustración, también signos de estrés por el hecho de tener que presentar los trabajos a tiempo, y al menos puede que en mi caso se me juntaron algunos trabajos que estaba casi cronometrado y seguido, lo cual genera mucha tensión y más que todo, yo creo que en esta metodología hay cierta sobrecarga a nivel de tarea y desarrollo de los trabajos, pero también tiene ciertas facilidades, ya que estás en la comodidad de tu hogar y estás al alcance de tus materiales, y ya no estás con el trabajo de cargar todos tus libros, ir cargando, pasar varias horas en el bus y bueno, entre otras cosas, ¿no? Particularmente en mi universidad se reemplazaron las clases convencionales por las clases virtuales, que a la mayoría consideramos que ha sido una buena opción como medida de urgencia. Sin embargo, no nos gustaría que esto sea por un tiempo prolongado, o que sea un nuevo método de enseñanza, sobre todo en nuestra carrera en la que el contacto físico es importante con el paciente, con las personas, ¿no? Pero, sin embargo, sí nos parece bastante bien, lo estamos llevando bien, porque, pues como dije al inicio, no solo han sido reemplazados las clases, el horario es el mismo, los trabajos incluso, la forma de dar los exámenes por cuestionario, pero más allá de eso, lo estamos llevando bien, y como todo, pues tiene sus ventajas y sus desventajas también. Caso de mi universidad, que es la Universidad Nacional de Federico Real, no nos ha dado ninguna información más allá del hecho de que se suspendieron las clases, o en este caso el internado. En mi caso, que yo estoy en el último año, que es el internado, a comparación de mis compañeras, es de que yo ya no estoy llevando cursos presenciales, cursos en los cuales yo tengo que asistir a la universidad, al salón de clase, ¿no? Sino que el internado yo lo estaba llevando directamente en contacto con los pacientes, todo un año en el cual yo iba a ver diferentes áreas de la carrera para que yo pueda familiarizarme y ir conociendo lo que vendría a ser mis prácticas preprofesionales, ¿no? Entonces, vino esta coyuntura que vendría a ser el problema de la pandemia, se suspendieron todo tipo de contacto, en este caso nosotros somos estudiantes de las clases, y se trató de ver el tema de poder tener clases no presenciales, ¿no? Sino las virtuales en casa. Pero el problema con nosotros que somos internados es que no es lo mismo tener el internado, que es netamente el contacto físico con las personas, con los pacientes, el hecho de tener al tutor a cargo que se esté vigilando. La opción de la universidad fue de que al inicio ver la posibilidad de que se haga un internado virtual, ¿no? Pero posterior a eso, las autoridades comunicaron de que no iba a ser posible esto por el mismo tema de que no es eh, algo dable, ¿no? O sea, no es lo que plantea como base el internado, que es llevar esos 12 meses en la sede que te toca, ¿no?
como segunda opción, acerca del internado, no nos facilitó la universidad, no nos dijo, bueno, vamos a ver otra cosa, sino más bien nos dio otra facilidad que vendría a ser ir avanzando sus proyectos de tesis para que durante todo ese tiempo que íbamos a estar en para, que no se iba a retomar el internado, pudieran avanzar lo que vendría a ser su proyecto de tesis. Más allá de eso, no se ha vuelto a comunicar la universidad dando otra opción y sigue en paro, ¿no? O sea, no nos han dado eh, la opción de tener el internado virtual, porque personalmente creo que no es lodable, ni tampoco lo que buscamos los internos, ni tampoco lo que buscan las autoridades de la universidad para con nosotros, ¿no? Para poder tener esa experiencia del internado. Y es bien complicado que un alumno que esté por cruzar el internado, que es un año importante, es un año crucial, esté relacionado con toda esta coyuntura de la pandemia, pero estoy seguro que tal vez se pueda aplazar, ¿no? Para el próximo año, porque también es bien precario, es una situación precaria donde los estudiantes vayan, o sea, los estudiantes de internado vayan a los hospitales sabiendo que hay mucha probabilidad de contagio, entonces es exponerlos mucho, ¿sí? Pero en relación con los demás invitados, con ustedes chicos, eh, en relación a todo lo que han vivido en la educación online en todo este tiempo, ¿han tenido algunas complicaciones con ella? ¿Qué tipo de complicaciones? ¿Nos podrían comentar un poquito? Sí, claro. En mi caso, creo que la mayor complicación que ha sido es el tema de la conectividad, que es por el internet, ya que todos no tenemos un mismo ancho de banda y también es por el lugar donde vivimos, el tipo de banda. Si quisiéramos ponernos el super internet, por el lugar donde vivimos, pues no lo va a coger. Entonces, al no poder tener un buen ancho de banda o al que la red por el lugar donde vivimos no sea tan buena, pues no va a soportar a veces los videos que los profesores transmiten y que también muchas personas estén conectadas a la vez. Entonces, eso hace de que a veces pues no escuchemos el audio, que se entrecorte lo que dice el profesor, que no se nos escucha a nosotros, o que en fin, la plataforma a veces nos bote. Estás entrando 2, 3 minutos y para afuera. Y hasta que vuelvas a entrar es todo un problema, la verdad. Y que bueno, a veces te pierdes algo muy interesante. Ventaja tal vez que está grabado, pero a veces pues te pierdes segundos que realmente son valiosos. Eso en realidad es la mayor dificultad que hemos tenido hasta ahora. Bueno, en caso de Cayetano, y bueno, netamente en mi ciclo, que es octavo, tenemos cursos teóricos prácticos que tienen mayor enfoque y valor lo que es la aplicación. Por lo tanto, hay un límite, nos limita a poder practicar las técnicas, lo que es la praxia y tener un buen manejo del paciente eh, en vivo y directo, ¿no? Se podría decir, porque es totalmente diferente tener una clase práctica o parecida a una práctica de forma virtual. Y de la misma forma que menciona mi compañera, es la conexión de Internet, que además de la banda ancha, implica que el profesor también pueda tener un mal Internet, o la plataforma, al menos Cayetano utiliza la plataforma del Zoom y tiene varias salas. Y sin embargo, hay es tanta la carga que tiene el programa que muchos de nosotros y hasta los profesores les ha agotado el Zoom y se ha tenido que cortar la grabación, volver a grabar. O sea, es cierto, tiene sus ventajas y desventajas, como ya se sabe, pero lo principal es eso, ¿no? Que nos limita a lo que es la práctica y poder ejercerlo bien, ya que estamos previo al internado y en verdad es cierta preocupación para nosotros de en qué momento podemos volver a las prácticas, porque eh, el, el- la,
la compenetración de la información de teoría y práctica, al menos Cayetano le da mucha importancia en que sea a la par, y siempre se le da valor mayor a la práctica. Complicaciones sí hemos tenido, una de ellas, como ya había mencionado, que es la condición de la conectividad, que es precaria, y eso nos juega en contra en realidad, ¿no? Además que hay saturación de las plataformas, la deficiencia del servidor que usamos, y esto nos conlleva a una interrupción de las clases. Por otro lado, otras de las complicaciones es que algunos docentes no han recibido la formación necesaria para este nuevo método de enseñanza. Y por último, el hecho de vivir en ambientes reducidos o tener que compartir dispositivos refleja que en muchos hogares no existen las condiciones adecuadas que permitan al universitario aprovechar al máximo esta educación remota. Así como sabemos que esta metodología de enseñanza tiene sus complicaciones, quisiera que profundicemos un poquito más en los beneficios que encuentran. Ya han mencionado algunos, pero tal vez nos puedan mencionar unos más ahora. Sí, claro, bueno, dentro de los beneficios, en realidad yo lo agruparía en 3 puntos. Pues en realidad el primero sería la autonomía, más que nada que ahora el alumno, al menos en los ciclos menores, hasta los de octavo, a diferencia de los de internado, pues tienen que aprender, eh, más que nada eran más autónomos, ¿no? Hablando más que nada del autoaprendizaje, que implica más que nada que nosotros ahora desarrollemos tal vez las maniobras en casa, siguiendo tal vez la orientación de nuestro docente, ¿no? A través del material expuesto y de las clases grabadas. Ahora más que nada lo que priorizan, ya que algunas maniobras no podemos tal vez replicarlas, como el caso de la terapia respiratoria, es que más nos abarcamos más que nada en el enfoque de análisis a través de videos o con nuestros propios familiares, ¿no? Con lo que podamos tener a la mano en realidad, ¿no? Y desarrollar esa evaluación, diagnóstico y el posible tratamiento de acuerdo a las causas que encontramos, ¿no? También lo bueno, lo que nos trae es desarrollar la responsabilidad, ¿no? De cada uno, porque cada quien ahora es independiente de conectarse o no a las clases, porque ahora nosotros bueno, mejor dicho, nos consideran asistencias. Por el mismo tema de la conectividad que ya hablábamos, ¿no? Entonces, si tú quieres, en realidad te conectas. Si no, no te conectas, porque como muchos dicen, todo está grabado y bueno, esa es su libre elección, ¿no? Y tal vez uno de los puntos ahora que estamos desarrollando más es la atención al paciente. Nosotros estamos teniendo en algunos cursos que se han podido virtualizar de cierta forma la parte práctica mediante la telerehabilitación. Algunos centros de prácticas que nosotros tenemos, nuestros licenciados ahorita están comenzando desde hace una semana en realidad a atender al paciente a través del virtual, ¿no? En algunos casos estamos utilizando la plataforma Zoom con el paciente, entonces nos permiten a nosotros también enlazarnos y así también ser partícipes de esta forma de atención, ¿no? Y de cierta manera también interactuar con el paciente y ver qué es lo que uno puede hacer mediante la telerehabilitación, ¿no? Estando lejos, qué es lo que tú puedes hacer por el paciente. Eso en sí. Considero que el viaje de casa a la universidad es tiempo invertido para poder estudiar. Si bien mi compañera también mencionó sobre los valores, y creo que es importante rescatar la responsabilidad y la honestidad, ya que mediante esta modalidad muchos estudiantes pueden eh, tener todo a la mano a la hora de su examen, y creo que de esta forma nos estuviéramos engañando a nosotros mismos. La honestidad, ya que más que la nota es una evaluación a ti mismo que estás realizando, y la responsabilidad, ya que tienes que tomar el- la iniciativa de poder seguir eh,
con las actividades propuestas y tu capacidad de organización, ya que por las diferentes tareas o actividades que te puedan proponer la universidad y los profesores, eh, tener un control de lo que se vaya a realizar. Dentro de los beneficios que nos deja esta metodología es que nos exige a ser autodidactas, porque nos invita a ir más allá de la información que nos dé el docente. Y si surgen dudas durante el aprendizaje, nos lleva a realizar una búsqueda exhaustiva, cosa que en las clases convencionales no se da, no pasa porque por lo general el docente nos da la mayor parte de la información. Además, yo considero otro de los beneficios es que nos hace trabajar más nuestra inventiva, porque al no ver físicamente lo que el docente explica, nos lleva a imaginar o a interpretar lo que él nos quiere decir, de tal modo que llevamos nuestra imaginación a una dimensión que ligeramente es aplicada. Otro de los beneficios es que la universidad está dando muchos recursos formativos. Por ejemplo, la biblioteca digital, talleres, cursos online. Justo ahora tenemos una actividad por una semana de terapia física y nos brindan diferentes temas con diferentes ponentes. Y otro de los beneficios es que al término de este tiempo, considero yo que vamos a ser alumnos preparados en educación virtual, listos para buscar información por nosotros mismos y siendo constructores de nuestro propio aprendizaje. Mediante toda esta situación que están viviendo, la educación online, que es prácticamente nueva ya en la carrera de terapia física, ¿tienen alguna preocupación sobre su formación a futuro? Bueno, sí. Como ya algunos de mis compañeros han mencionado, ahorita lo que nos está limitando bastante es la parte práctica, ¿no? Si bien es cierto, mis profesores están viendo la forma, en realidad, de que podamos entrenar nuestras habilidades manuales, pues a veces quedan dudas, ¿no? Que a pesar de la interacción o del feedback que nos pueden dar, uno no tiene la certeza al 100% de que si lo que él está viendo mediante la cámara puede realmente verificarte que sí, que la posición de tus manos están adecuadamente, si tal vez la presión que están haciendo es adecuada, ¿no? Entonces como que te deja esa duda, a pesar de todo, de que si lo que estás haciendo está 100% correcto, ¿no? Entonces, si es que tal vez lo vas a ejecutar mal después, podrías lastimar al paciente, que es lo que menos queremos, ¿no? La preocupación sobre mi formación es similar a la de mi compañera, por lo que la praxia en los pacientes es fundamental, ya que se busca el beneficio y su recuperación de nuestros pacientes y futuros pacientes, ya que la metodología virtual no es nada similar a lo que se tenía anteriormente, que es lo presencial. Las tomas y contratomas que se utiliza en cada sesión, considero que tal vez las fotografías o el material virtual que se consigue en internet es el método más allegado a todos nosotros. Puede ser una ayuda más que visual, pero no física, al ejecutar cada actividad. Bien, en mi universidad las clases que estamos llevando solo son teóricas y al igual que mis compañeras, mi mayor preocupación es la formación práctica, porque si bien es cierto la teoría cumple un rol importante, considero que lo práctico, y con esto me refiero al contacto físico con el paciente, es indispensable en nuestra formación porque nos ayuda a afianzar los conocimientos ya adquiridos previamente en clase.
y eso implica también que el docente a cargo no pueda corregirnos durante el abordaje al paciente con las técnicas o con los métodos que hemos aprendido en la teoría. Muy bien, gracias por comentarnos y hacernos saber sus preocupaciones. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quisiera saber también en Estefano, considerando que él no está pudiendo continuar con su formación, ¿qué tipo de preocupaciones o qué ideas se te han venido a la mente para darle solución y para poder finalizar la carrera este año de internado? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Qué opciones están considerando tus compañeros también? Claramente una de las preocupaciones más grandes es de no tener ese año vivencial de lo que vendría a ser mi internado, ¿no? Sé que todo el tema de la pandemia, el coronavirus que está pasando, no solamente acá, sino en todo el mundo, es de que ha hecho, más que todos nosotros que somos internos, yo me refiero a todos los que están cursando el internado, de estar en para, porque actualmente, o sea, acá en Perú no contamos con la facilidad para que nos estén facilitando lo que vendría a ser los EPPs para, eh, ni siquiera para los trabajadores que vendrían a ser los fisioterapeutas, médicos, enfermeros de los hospitales o centros privados, mucho menos van a tener para los internos, ¿no? Entonces, mi mayor preocupación ahora es no poder tener todo ese año vivencial de lo que vendría a ser mi internado. Ahora, una solución con los mismos chicos que son de mi base, de mi universidad, es poder debatir, compartir estos tipos de archivos, de protocolos, sean diferentes áreas que hayan rotado cada uno, porque si bien es cierto, no hemos podido seguir con el internado, pero hemos tenido 2 meses y medio, cada uno con diferente área, diferente información, en lo cual pueden informarnos y no hacernos quedar en para, ¿no? Que ese también es otro de los motivos por el cual están preocupados tanto mis compañeros como yo, ya que no estamos teniendo literal nada de formación de parte de la universidad para el internado, pero eso sí, cada uno en este tiempo está viendo la manera de poder estar vinculado a la carrera, ¿no? Porque el hecho es no de familiarizarme de la carrera, sino tener el contacto ya sea a través de congresos, a través de cursos, a través de grupos estudiantiles para poder tener ese intercambio de información, ¿no? Entonces, mi mayor preocupación ahora es bueno, no culminar el internado porque no me dan mm, la información debida o una segunda opción para poder terminarla. Y esto, ¿no? Básicamente. Bien, gracias. Ahora quisiera saber, antes de que empezaran las clases virtuales y cuando paraste el internado en tu caso, Estefano, ¿qué tipo de orientación les dio la universidad para poder tal vez acceder a la plataforma virtual, para establecer cuáles eran las condiciones de esta nueva forma de llevar el ciclo, si es que los plazos eran igual, qué tipo de comunicación tuvieron de parte de la universidad para que tal vez hizo más fácil o llevadera esta formación? Bueno, en nuestro caso, nuestra directora de carrera sí se comunicó con nosotros mm, para explicarnos un poco cómo iba a ser esta metodología. En principio nosotros no íbamos a llevar las clases prácticas que teníamos, que es en los hospitales, en las sedes que nos toca, de diferentes cursos. Pero después dijeron de que sí, de que las íbamos a llevar a través de la telerehabilitación en algunos cursos y en otros cursos que en realidad eran de cierta forma virtualizables porque eran tal vez medianamente teóricos, ¿no? No habría mucha intervención en sí. Pero igual eso generó muchas dudas e incomodidades porque no es lo mismo tal vez hacerlo en contacto con otra persona, ¿no? Y entonces
ahora último, la última comunicación que tuvimos al expresar estas dudas fue que la universidad, muy aparte de las prácticas virtuales y cumplir las horas que ya habíamos tenido pactadas, vamos a llevar talleres extras de destreza manual cuando ya se nos permita, si se nos permite de aquí a un par de meses bien, si no la mayoría está programada para enero, febrero, en mes de vacaciones. Y muy aparte de los talleres de destreza manual que vamos a tener respecto a cada curso, vamos a poder ir a los centros, porque ya había cierta comunicación con ellos, donde más nos aseguraban de volvernos un par de horas, al menos en enero y en febrero, que tal vez ellos sienten que estarían con mayor control y que también nos podrían dar las medidas de seguridad para nosotros, que todavía estamos en formación. En caso de Cayetano, al inicio, como ya sabemos, supuestamente iba a ser hasta el 31 de marzo y al inicio era así, las clases se iban a parar hasta esa fecha, pero luego de la extensión hubo, hubo poca información de parte de la universidad, eh, ya que la mayoría de mis compañeros, y me incluyo, estábamos preocupados por las clases prácticas, si se iba a realizar o no se iba a realizar, o qué metodología iban a adoptar, ya que por toda la situación que se vivía en esos momentos, se sabía de que no iba a ser un mes más, sino iban a ser varios meses, así como estamos ahora hasta el mes de junio. Por lo tanto, sí nos estuvieron un tiempo sin una respuesta concreta, hasta que nos, a través de un comunicado general del correo institucional, nos dijeron que sí se iban a realizar las clases prácticas, pero obviamente que la fecha todavía no es concreta por toda la controversia y también se tiene que volver a pedir los permisos a los hospitales que ya se tenían planificado al inicio. Entonces, sí hemos tenido cierta orientación y hasta ahora la jefa de carrera sí nos mantiene al tanto lo que vaya a pasar, alguna decisión, si tenemos algún inconveniente. Hay mayor comunicación a diferencia que al inicio. Y eso es todo. En mi universidad, en la Universidad Católica Sede Sapientia, desde el inicio de esta formación virtual, las entidades correspondientes de la universidad sí nos facilitaron materiales de información para el uso y el acceso de la plataforma en la que recibiríamos las clases, que es por medio del Zoom. Esto se hizo extensivo a través de los correos institucionales, de las redes sociales y a través de los docentes. Además, durante todo este tiempo hemos tenido el apoyo de soporte al estudiante en nuestro campus virtual, que nos ofrece soluciones a las diferentes dificultades que se nos presentan durante el desarrollo de las actividades de esta nueva enseñanza. Ujú. Y debido a toda esta coyuntura de la pandemia, el trabajo de los médicos, el trabajo de todos los profesionales de salud abarcando y dando todo en sí para poder mejorar esta situación, ¿qué opinan sobre el trabajo del fisioterapeuta a lo largo de esta pandemia? Bueno, el, eh, bueno, sobre el trabajo de los fisioterapeutas respiratorios, en principal, ¿no? Han ayudado a manejar las alteraciones físicas de esta enfermedad y dan calidad de vida al paciente. Además, disminuyen el tiempo de estancia en UCI y el paciente tampoco tiene que pasar mucho tiempo con el ventilador mecánico y si, bueno, tiene que estar conectado a este, pues disminuye su tiempo. También vemos la implementación ahora de la telerehabilitación, que tal vez hubiera demorado más tiempo en hacerse porque ya existían ciertas ideas o pequeños pilotos, pero al final nunca se terminaba de concretar, ¿no? Esto a futuro, si es que mantenemos este medio tal vez, permitirá acceder a tal vez a poblaciones que de repente no pueden desplazarse por diversos motivos
o por temas tal vez económicos, a otros lugares y así tal vez tener un contacto con un profesional preparado para que así lo pueda orientar, ¿no? Y en realidad, en diversas formas, los fisioterapeutas de todas las especialidades han visto la manera de cuidar a sus pacientes de una u otra forma, ¿no? Para que ellos estén mejor, a veces de lejos, y algunos que ya tienen la posibilidad, pues, de tener en contacto con ellos, pues, ir a realizar la fisioterapia con todas las medidas de seguridad posibles, ¿no? Para que en realidad no descuidemos a lo principal, ¿no? Nuestros pacientes. El trabajo del fisioterapeuta a lo largo de la pandemia ha sido vital, ya que el mismo virus y su clínica abarca las vías respiratorias, por lo tanto, la fisioterapia respiratoria se ha visto muy importante en el equipo multidisciplinario y su labor y sus funciones que realiza dentro del campo, valorando el- las al paciente, su movilidad, la musculatura, todo lo que es fundamental para la recuperación del paciente. Y creo que todo este trabajo, la población ha sido partícipe y ha vivido el- la importancia que se tiene de nuestra profesión. Es evidente que ante la presencia de esta pandemia, muchos centros de fisioterapia tuvieron que cambiar su forma de trabajar. Sin embargo, es importante rescatar el trabajo ejercido principalmente de la fisioterapia cardiorrespiratoria, que sabemos que se centra básicamente en el tratamiento de afecciones respiratorias con el objetivo de alcanzar la recuperación física del paciente tras esta enfermedad. Por otro lado, sabemos también que uno de los campos de acción de la fisioterapia es a nivel de prevención, donde promovemos la actividad física en casa durante este tiempo de confinamiento, desde realizar un estiramiento o un cambio de postura mientras estábamos sentados recibiendo clase o haciendo el teletrabajo, hasta tener una rutina de ejercicio aplicada en niños, jóvenes, en adultos e incluso en adultos mayores, favoreciendo a un mejor estado físico. Bueno, claramente el fisioterapeuta en lo largo de esta pandemia ha tenido eh, un alza en cuanto al nombre de fisioterapia, al nombre de lo que vendríamos a hacer nosotros como trabajadores del sector salud, ¿no? Entonces, la fisioterapia, el nombre fisioterapeuta, ha ido tanto en crecida que se ha podido valorar más su trabajo y conocer más allá. No solo por todo el tema del coronavirus y ahora centrándonos netamente en los fisioterapeutas cardiorrespiratorios, sino que más allá de todo esto hay que ser realistas, que en la actualidad no solo estamos viendo el tema de las alteraciones cardiorrespiratorias, que vendría a ser la alteración por el virus, ¿no? Sino que también ha habido mucha para en cuanto a la rehabilitación en pacientes adultos, en pacientes niños, en pacientes neurológicos. Entonces, si bien es cierto, el terapeuta cardiorrespiratorio ha tenido un alza en cuanto al conocimiento sobre su trabajo, que vendría a ser acá muy importante porque el terapeuta se encarga de la reactivación de estos pacientes post a la etapa de la infección, ¿no? Entonces vamos a ver acá eh, un gran avance en cuanto a pacientes que son netamente agudos con el tema del virus, y a pacientes que no, que son los asintomáticos. Entonces hay que recordar que la fisioterapia con estos tipos de pacientes que van a ser los pacientes que tengan alteraciones respiratorias, es muy importante porque el terapeuta va a ser capaz de tener un análisis clínico con diferentes tipos de pacientes
y vamos a poder ser partícipes de su recuperación, ¿no? Con todo ese trabajo que ha venido realizando fisioterapeutas. No solo ver al paciente como una complicación en general, sino que vamos a hacer principales pilares para que estos pacientes salgan de esta situación que es la afección del coronavirus. Por otro lado, también vamos a ver una alza del trabajo del fisioterapeuta con los sectores que no son la alteración de pacientes con afección por el virus, ¿no? Sino que pacientes adultos, pacientes niños, pacientes con otras afecciones neurológicas, que aquí los terapeutas también tienen un trabajo muy fundamental, porque nos hemos dado cuenta que a raíz de esta pandemia ha habido mucha para en el contacto que nosotros tenemos. Entonces, se ha afianzado más el hecho de poder buscar alternativas, sea por el teletrabajo, sea por información a través de las redes sociales, por la televisión. Entonces, vemos que la fisioterapia es fundamental en el día a día, ¿no? Porque nosotros somos parte de la recuperación del día a día del paciente. Bien, ya para finalizar este podcast, quisiera saber, algunos ya lo mencionaron, pero quisiera saber qué opinan y qué han escuchado de la telerehabilitación. Bueno, yo ya lo he comentado antes, bueno, he podido presenciar telerehabilitación por las prácticas que tengo. Me parece una manera interesante y complementaria a nuestro trabajo. Si bien es cierto, no digo que ella deba excluir la fisioterapia como tal, como la conocemos, pero sí me parece una buena forma de asesorar al paciente o al cuidador del paciente. Por ejemplo, en mi caso, tuvimos eh, la práctica con telerehabilitación sobre afecciones pediátricas, ¿no? Entonces, la, la mamá en realidad era la que nos ayudaba a realizar la fisioterapia, porque la niña era una paciente neurológica. Entonces, ella nos veía a nosotros a través de la cámara y nosotros a ella. Entonces, era también un desafío porque era buscar la estrategia de cómo ganar su atención. Porque a veces cuando estamos en el centro interactuando con ellos, pues ya sabemos el juguete favorito que le gusta, o, o, o ahí hay cosas que ya sabemos que de por sí van a llamar su atención, ¿no? O también porque nos ve o la podemos tocar, pues podemos así interactuar más con ella, ¿no? Pero el momento de estar lejos, o bien es lo que puede verte o tu voz. Entonces es también buscar tener un tono adecuado, si tienes que cantar, cantarles también ahí, eh, modular también tu tono de voz, si lo vas a agudizar, lo vas a bajar, dependiendo, para buscar su atención, ¿no? Y así también interactuar con ella, ¿no? Buscar también las palabras adecuadas de cómo le vas a hablar al familiar, porque ellos a veces, si somos muy técnicos, no nos van a entender. De por sí ya es un desafío cuando lo hacemos frente a frente, porque le decimos, bueno, obsérveme, tal vez esto lo va a repetir en casa, suficiente, pero de lejos, ah, ¿cómo le vamos a decir a cierta zona, no? Nosotros a veces somos muy técnicos entre nosotros, pero al paciente, ¿cómo le dices? Y también, ¿cómo le ayudas, no? En mi caso, para mí fue gratificante, ¿no? Porque estábamos viendo la acción de que le estaba dando las vitaminas, que es algo líquido pero un poco espeso. Entonces la mamá en realidad no tenía una buena postura para hacerlo, ¿no? Entonces pudimos intervenir para que pueda hacerlo y así evitar una posible aspiración, ¿no? Y también dentro del desarrollo de la fisioterapia, pues de cierta forma ayudar a mejorar ciertos patrones para que posterior pues nos pueda ayudar un poco más, ¿no? Ya que ellos habían estado o se les había dejado en para casi 2 meses y recién ahora se está retomando todas, bueno, en el centro de ella todos los tipos de rehabilitaciones, ¿no? Porque llevaba diferentes series de rehabilitación, ¿no? Bueno, eso por mi parte. Bueno, sobre la telerehabilitación, es una alternativa que en estos momentos de pandemia muchos lo han estado utilizando, y es más que todo es utilizar los medios como el celular a través de diferentes plataformas con el uso del internet, el Zoom, Meeting, no sé. Y como bien mencionó mi compañera, es
es poder saber dar las indicaciones al cuidador o a la persona a cargo que va a realizar las maniobras, ya que las manos de esa persona vienen a ser tus manos, pero de forma virtual, y las indicaciones que realizas es sumamente importante porque tú, tú estás indicando los movimientos y y la información que llega al receptor tiene que ser lo más práctica y sencilla para poder, para que lo pueda realizar y tener una buena respuesta con las indicaciones que has brindado. Particularmente no he experimentado esto, pero me parece algo muy interesante, ya que ante la situación, al igual que en otras cosas, uno tiene que irse adaptando. El hecho de llevar esto de manera virtual es muy importante, porque no solo se trabaja la rehabilitación propiamente dicho, sino también a modo de prevención, donde el paciente y los familiares en contacto con el terapeuta son un equipo, trabajan en conjunto. Entonces, desde mi punto de vista, me parece algo muy interesante. En mi opinión, la teleterapia no es una alternativa que ha salido a brote recién ahora por el tema de la pandemia, ¿no? Sino que ha sido una alternativa que ha salido ya incluso antes, sino que ha sido llevada por muy pocos terapeutas o incluso con pacientes que quizás en muchas situaciones no podían acudir a los centros de rehabilitación o sino a los hospitales, ¿no? Ahora, me parece muy buena alternativa para la situación en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nos hace mantener esa relación terapeuta-paciente, ¿no? En esos casos, la teleterapia es muy importante porque no es lo mismo mandar un mensaje de WhatsApp o mandar un archivo o unas fotos para que los pacientes puedan observar y puedan guiarse para que puedan tener su rutina, ¿no? En cambio, la teleterapia es una conexión directa en la cual los pacientes pueden observar al terapeuta, escuchar su voz, ver las indicaciones. Entonces, por otro lado, también es muy importante porque nos hace llegar a diferentes pacientes, ¿no? Sea en este caso adulto mayor, niños, jóvenes. Entonces, en cuanto a niños, se puede trabajar con el familiar, como ya comentaron anteriormente, sí es un poco difícil o un poco tedioso porque no se tiene la implementación de los juguetes o de un libro o de otro material para que pueda llamar la atención, ¿no? Pero para este caso nos tenemos que adaptar y podemos utilizar diferentes cosas, ya sea nuestra voz, una canción. Con adultos mayores sí es también un poco tedioso, pero de eso se trata, ¿no? La teleterapia, de buscar y adaptarnos para poder hacer llegar al paciente, en este caso, que cuente con un familiar en el cual pueda hacerle llegar la información como se debe, ¿no? Entonces, me parece una alternativa que ha venido muy bien en esta situación que es la pandemia y nos facilita al terapeuta a mantener esa continuidad con el paciente para poder mantener la terapia, ¿no? Y priorizar el tema de su recuperación. También, como ya se recalcó, lo podemos utilizar por tema de prevención para muchos pacientes que están preocupados por el hecho de mantenerse no activos, sino una vida sedentaria. Entonces, ahí se trabaja muy bien el tema de la prevención mediante la fisioterapia, ¿no? Entonces, es una genial idea o una genial alternativa que ha venido a darse en esta situación. Qué gusto conocer sus apreciaciones sobre esta nueva metodología y que algunos ya estén teniendo experiencias con ella, porque como lo han mencionado, es una estrategia que se viene implementando recientemente en el Perú. Tiene mucha historia en otros países, ya tiene evidencia de que funciona bien. Entonces, qué bueno que ya lo estén considerando como una opción y vayan acercándose al tema. Bueno, queremos agradecerles, Rodrigo y yo, por su participación el día de hoy.
Ha sido muy interesante conversar con ustedes. Quiero que sepan que los felicitamos por llevar su formación en medio de esta coyuntura que puede ser muy difícil y que puede ser muy diferente para cada uno de ustedes, y que estén buscando aprovecharlo al máximo y resaltando los valores que han mencionado, como la responsabilidad y la honestidad, porque al final de cuentas el beneficio de esta formación va a ser para los pacientes, y va a depender de ustedes que ese beneficio llegue o no. Así que muchas gracias, y nada, espero tenerlos por acá en otro momento y poder conversar de otros temas más adelante. Muchas gracias a ustedes, chicos, por hacernos partícipe de esa reunión. De verdad que, como vuelvo a repetir, este tipo de reuniones nos saca de rutina, pero nos hace mantener ese contacto con personas que comparten lo mismo que nosotros, ¿no? Que es la fisioterapia en sí, a hacernos conocer de temas de que quizás no sabemos, en este caso, por ejemplo, de poder compartir esta información de lo que es, cómo está llevando a cada universidad el hecho de las clases virtuales, o el hecho del año académico, ¿no? Bueno, agradecerles por la invitación. Ha sido un momento muy ameno, muy interesante. Aprender de, estando todos en el mismo lugar, por así decirlo, cómo los enfoques que tienen cada universidad, entender que tal vez no somos los únicos que sienten las dificultades, y que bueno, que tenemos opciones diferentes de poder interactuar, y tal vez así consultarnos entre nosotros, ¿no? ¿Tú has visto esto? ¿A ti te enseñaron esto? ¿Me podrías ayudar o me podrías complementar esta parte? Yo creo que es importante la interacción entre universidades, porque así podemos sumar un poco de lo que todos sabemos, y así crear algo mucho mejor y mucho más grande, ¿no? En favor de nosotros y de nuestros pacientes. Y yo también agradezco la invitación. Este tiempo ha sido muy enriquecedor, saber cómo están llevando sus clases virtuales las otras universidades, saber que todos estamos compartiendo lo mismo y con el único fin que tenemos, que es el beneficio o la prioridad, que son nuestros pacientes. Gracias por la invitación y gracias también por el espacio que nos brindas y poder dar conocimiento sobre la realidad acerca de la formación académica que tenemos actualmente. Muchas gracias, chicos, por participar en este podcast. Queremos expresarles nuestro más sincero apoyo. Los motivamos también a que participen y se relacionen con más estudiantes para poder intercambiar experiencias y fortalecer la carrera de fisioterapia. Esperemos que todos ustedes hayan disfrutado de este episodio. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y YouTube. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad.